que nos habla también Gálatas 5:22. Vamos a leerlo y le invito ahí en su hogar a leer Gálatas 5:22. Vamos a estarlo leyendo como cada día hasta el versículo 25. Gálatas 5:22 al versículo 25. Dice así la Biblia, dice así la palabra de Dios, mas mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hasta ahí vamos a leer, hermano. Le invito ahí en su hogar, acompáñeme con una oración donde me esté escuchando, para estarle pidiendo a Dios que Él sea el que nos hable y Él sea el que sea glorificado en este tiempo que le estamos dedicando a Él, en esta noche, en esta tarde-noche. Padre, te damos gracias por tu misericordia, gracias porque nos dejas tu palabra, Señor, nos dejas esta palabra que es viva, que es eficaz, que nos hace crecer, Señor, que nos hace madurar también. Háblanos a través de ella, Señor, a cada uno de mis hermanos en sus hogares, en el lugar donde están, Señor, bendícelos con tu palabra, Dios, en esta reflexión, Señor, que este momento, esta hora escogemos para estar aquí juntos, para estar delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, en tus manos estamos. Amén. Y comenzamos entonces el texto que leíamos, Gálatas 5:22, y el tema que corresponde al día de hoy es benignidad. El fruto del Espíritu Santo es benignidad. Y nosotros podemos meditar que a través de lo que leemos en la Biblia, y principalmente, ¿no?, en el libro de los Hechos, lo que es el Nuevo Testamento, todo lo que es el Nuevo Testamento, vemos esas acciones, esos hechos importantes acerca del Espíritu Santo que nos hablan acerca de su obra, que nos hablan acerca de todo lo que él quería y cómo se manifestaba a su pueblo. Vemos, por ejemplo, y entendemos por lo que leemos en la Escritura que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo también hace esa labor tan grande de llevar a las personas a Cristo. Es el que convence y es el que ahora, como creyentes, una vez que nos lleva a Cristo, nos convence de pecado, somos transformados, ahora mora, vive en nuestro interior, vive dentro de nosotros todos los días y va a donde nosotros vamos. Y vemos que la Biblia, y también como creyentes, nosotros somos invitados a vivir y ser llenos constantemente del Espíritu Santo, de su presencia. Y este es uno de los puntos de oración, ¿no?, que tenemos como iglesia, esa llenura constante del Espíritu Santo cada día de nuestras vidas. Y nosotros podemos ver, ¿no?, y hemos visto en las transmisiones pasadas acerca de cómo mantener esa llenura o cómo llenarnos del Espíritu Santo, pues hemos visto que se logra a cabo también a través de no entristecer al Espíritu Santo. La misma Biblia dice en Efesios 4:30, y no entristezcáis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, dice la palabra de Dios. Y también nos invita ahí en Primera de Tesalonicenses 5:19 a que no dejemos que el Espíritu se apague, que el Espíritu se apague en nuestras vidas y caminar. Si ya empezamos, continuar caminando en el Espíritu. Es lo que nos dice Gálatas 5:16. Y de esa forma nosotros podemos mantenernos llenos del Espíritu Santo, dando ese fruto que debería de ser evidente cada día de nuestras vidas en nosotros. Y
el día de hoy el fruto del Espíritu que vamos a estar viendo es la benignidad, la benignidad. Y vemos en la Biblia, ¿no? La benignidad a través de la Escritura. Y la vemos principalmente desde el principio de la historia y todo lo que conocemos se nos presenta y se nos manifiesta en la benignidad que Dios ha tenido para con nosotros, en esa benignidad que nos ha mostrado y a través de las escrituras podemos ver cómo los escritores de los diferentes libros que tenemos a nuestra mano a través de la Biblia, cómo eran agradecidos. Por ejemplo, ahí en Nehemías capítulo 9 17 vemos esta declaración, ¿no? En donde se le dice al Señor, tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, mostrando esas virtudes, esos atributos de Dios, ¿no? Y vemos también al salmista en el Salmo 31, versículo 21, donde dice, ha hecho maravillosa su misericordia para con cada uno de nosotros. Y dice también el Salmo 117, versículo 2, ¿no? Yo creo que este salmo es uno de los más conocidos y más cantados. Es un canto muy, muy bonito, es uno de los cantos ya antiguos, pero que siempre es de bendición cuando lo escuchamos, ¿no? Salmo 117, 2 dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Dice la Biblia y dice también, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Y en estas lecturas que hasta donde vamos podemos ver esa misericordia, podemos ver esa benignidad de Dios mostrándose para con nosotros. También dice el Salmo 103, versículo 4, ¿no? Este salmo donde el salmista le dice a su propia alma, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de los beneficios, ¿no? Bendiga todo mi ser su santo nombre. Y aquí dice, ¿por qué? Porque te corona de favores y misericordias. Te corona de favores y misericordias. E Isaías 54:8 nos dice que la misericordia de Dios es eterna para con el ser humano. Y ahí vemos entonces esa benignidad a través de las escrituras, pero mostrada por Dios para con nosotros, para con nuestra vida, para con los que hemos visto que el Señor ha tenido esa misericordia, se ha mostrado y han podido entender que tiene esa benignidad para con su pueblo y con cada uno de nosotros, ¿no? Y ahora vamos a ver también lo que es la benignidad, pero nuestra hacia los demás, hacia los demás. Nuestra benignidad hacia otras personas. Y vemos también en la escritura, ¿no? Vemos también en la escritura cómo vienen algunos ejemplos en donde el mismo apóstol Pablo invitaba a la iglesia a tener esta benignidad, a demostrar este fruto del Espíritu en su diario vivir, porque debe de ser un fruto y debe de ser una evidencia en nosotros, para con los que tenemos alrededor, ¿no? Demostrar nuestra benignidad hacia otros. Y nuevamente recordando que la benignidad que el creyente tiene es el fruto también, es fruto del Espíritu Santo como una demostración del amor de Dios para con nosotros. Dice 1 Corintios 13, versículo 4, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no se envanece. Y vemos entonces en este texto que principalmente si siempre lo leemos, ¿no? Muchas veces se aplica al amor de pareja, pero no está hablando de ese tipo de amor el capítulo 13 de Primera de Corintios, sino se está englobando a todo lo que es el cuerpo de Cristo y el prójimo también que tenemos en nuestro diario vivir a nuestro lado. Entonces podemos ver esa demostración de benignidad también, que es parte y fluye de una demostración del amor, que es fruto del Espíritu Santo también. Y viene a nuestras vidas como resultado también de no entristecer
al Espíritu Santo, como le comentaba ahorita, de no entristecer al Espíritu Santo. Si no lo entristecemos, vamos a poder mantenernos llenos de su presencia y llenos del Espíritu en nuestra vida. Y fíjese, Efesios 4:32, Pablo les escribe a la iglesia de Éfesos y les dice, les da la recomendación, les da, como quien dice, más bien a Pablo como el que les habla palabra, como una exhortación, ¿no? Les dice, antes, sed benignos unos con otros, y ahí vemos esa palabra, ¿no? Sean benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo, pero dice perdonándonos, siendo misericordiosos los unos para con los otros, y de esa manera nosotros podemos tener la seguridad que el Espíritu Santo nunca vamos a llegar a caer, ¿no? A ese entristecimiento del que habla la Biblia, que no debemos de hacer para con el Espíritu en nuestra vida, porque mora en nosotros. Y también esa benignidad que vamos a demostrar hacia con otros es una evidencia del crecimiento cristiano en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro conocimiento de Dios y en nuestro vivir con Dios diariamente, ¿no? Igual nos dice la palabra, Pedro ahí nos habla en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 7, acerca de las virtudes que debemos de añadir, ¿no? En nuestra vida, dice a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y si se fijan, todo esto es para con los demás, para con otros, para la benignidad, para con otros. Y de esa manera también se conjunta o va pegado tener también esa benignidad en nuestra manera en la que hablamos, en lo que decimos, porque es un aspecto importante para demostrar ese fruto en nuestra vida, la manera en la que hablamos, ¿no? La manera en la que hablamos, y es evidente también. Una persona que no es benigna, que no es buena, dentro de lo que cabe la palabra, ¿no? Porque sabemos que Dios es el que nos, todo el favor que da y la gracia para con las otras personas de parte nuestra, vienen de Él. Vemos que nuestra manera de hablar también va a demostrar y dar testimonio de un cristianismo en nuestras vidas genuino. Vemos ahí en la Biblia, ¿no? En Santiago 3:2, acerca de lo que es el hablar, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar el cuerpo, todo el cuerpo. Está hablando acerca de eso que ofendemos con nuestra boca, lo que sale de nuestro corazón. Dice Santiago 3:2, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ¿quién no ha ofendido, no? Alguna vez. Dice Santiago, aquel que no lo haga, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo, todo el cuerpo, todo el cuerpo. Y entonces debemos de entender que esa manera de hablar también va a demostrar y va a dar un testimonio de un cristianismo genuino, de un crecimiento en nuestras vidas genuino, porque echamos mano también del dominio propio y por ende pues lleva la consecuencia de la benignidad a través de nuestra vida, de nuestro testimonio. Y si se fijan, muchas veces como creyentes tal vez hayamos caído o alguien haya caído en hablar a lo mejor en algún lugar o con algunas personas de manera amable, de manera benigna, ¿no? Palabras benignas para con los demás, pero contradecirse con palabras hirientes también en otros lugares. Vemos en Santiago 3:9, ¿no? Lo que dice acerca de la lengua, ¿no? Que es con la que salen las palabras de nuestra boca. Dice que con ella bendecimos a Dios. Con esta lengua bendecimos a Dios y Padre. A nuestro Dios y Padre lo bendecimos los domingos, lo bendecimos en el culto, lo bendecimos en medio de la congregación. Aleluya. Gloria a Dios.
y cantamos con esas alabanzas hacia Él, pero dice la Biblia, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella también maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Santiago nos revela ahí, nos pone en nuestro rostro, ¿no? Ahora sí que la incoherencia que muchas veces hacemos nosotros acerca de este punto. Porque con esta lengua bendecimos a Dios, pero con esta misma lengua maldecimos a aquellos hombres que Dios hizo a su imagen y semejanza. Estamos maldiciendo a aquellos que tienen la imagen de Dios, que son creados a imagen de Dios. Y por lo tanto, nuestra benignidad viene a quedar destruida. Ese fruto que pudiéramos mostrar del Espíritu trabajando en nuestra vida vienen a contradecirse, porque con ello bendecimos y maldecimos. Y cuando tenemos esa forma de hablar sin control, ahora sí que es muy perjudicial para la causa de Cristo. Para la causa de Cristo viene a ser perjudicial, porque muchas veces lo que hablamos, muchas veces esa manera que no es nada benigna, ¿no? Ahora sí que viene a ser áspera, viene a ser rasposo, viene a tener consecuencias y difícilmente en algunas personas, en algunas situaciones se van a poder recuperar de una manera favorable, porque muchas veces, cuántas veces no hemos tal vez con alguna palabra hiriente hacer sentir a un ser amado. No a alguien desconocido, no a alguien que nunca hayamos visto en nuestra vida, sino a un ser amado. ¿Cuántas veces con esta boca que bendecimos a Dios, tal vez hemos dicho o hecho a través de nuestras palabras, herir a alguien a quien amamos en nuestra vida, ¿no? Igual, las palabras que hablamos nosotros, si son de una manera mostrando ese fruto de benignidad en nuestras vidas, si hablamos aún cosas que no debemos, son causa en muchas ocasiones y hay testimonios y yo creo que más de uno de los que estamos aquí no hemos visto que son para causa de división de iglesias, de la iglesia, causan división. Pero vemos todo lo contrario, ¿no? Que las palabras amables, lo bueno que podamos hablar proviene del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Y va a ser más evidente en esa llenura constante que podamos tener día a día en nuestro diario caminar con Él, porque las palabras benignas, dando ese fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, van a producir palabras de consolación al que las necesita. No palabras de reproche, no palabras de tal vez de culpa para aquellas personas, ¿no? Sino palabras de consolación, palabras de aliento que van a traer ese bálsamo en ese momento de necesidad. Palabras para edificar también la fe de las personas, de aquellas que tanto la necesitan y que tanto yo creo que en nuestras vidas hemos tenido esa oportunidad de compartir esas palabras de edificación. Es por eso que nosotros debemos de tener esa atención acerca de esto que estamos meditando ahorita, porque es el fruto del Espíritu Santo en la benignidad, en nuestro diario vivir, en lo que caminamos, en lo que estamos, hermano. Ahora sí que en este camino, en esta carrera, que el mismo Señor es el autor de esa salvación y de este llamado que nos ha hecho a nosotros. Ahora nosotros también en la iglesia primitiva podemos ver este punto, ¿no? Donde cómo la iglesia nos demuestra la benignidad en cómo los unos para con los otros se daban a sus vidas, a su economía, ayudándose unos a otros con generosidad. Vemos a la iglesia primitiva, ¿no? Ahí en Hechos 2:44 y 45. Vemos que dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo era el que
los unía. El Espíritu Santo era el que tenía esa manifestación también en cada uno de ellos de su fruto. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, de la cual se manifestaba ahí en medio de la congregación. Y vemos ahí entonces como aún en Mateo 5:42 no se nos dice que al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Y aún dice, ¿no? Que cuando uno ofrece un vaso de agua o cuando uno da un vaso de agua, viene ahora sí que a bendecir, a ser benigno, a mostrar esa benignidad para con otros y a ser bendecido. Dice Marcos 9:41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa, que no perderá su recompensa. Y compartir con aquel que tiene necesidad, compartir con aquel que tiene necesidad. Efesios 4:28 nos dice, el que hurtaba, hablando de Pablo, ¿no? A los efesios de la antigua manera de vivir, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, lo que es benigno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, con el que padece necesidad. La benignidad que nos muestra el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida es vivir conforme a la voluntad de Dios también para nuestra vida, porque muestra también nuestra entrega para con el Señor. Es una medida que tenemos nosotros también, porque lo contrario es el egoísmo que revela nuestro grado de carnalidad en nuestra vida, en nuestro diario caminar, ¿no? Y es por eso que podemos cerrar esta reflexión o con esa pregunta. ¿Ven las demás personas pueden ver la benignidad de Cristo en nuestra vida? ¿Pueden verlo? Y es una pregunta para cerrar esta reflexión, pero para dejarla para estar meditando cada uno de nosotros. La gente a nuestro alrededor ve la benignidad de Cristo, ve ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es para cada uno de nosotros meditar, cada uno de nosotros examinarnos y trabajar sobre de ellos, porque dice que el fruto del Espíritu es benignidad. El fruto del Espíritu es benignidad. Y vemos que lo contrario a ese fruto es las obras de la carne, el egoísmo en nuestra vida, el egoísmo en nuestra vida. Y eso es el propósito del Espíritu Santo, de Dios para nuestra vida, para que nosotros nos desarrollemos día a día más y más en el carácter de Cristo, en el carácter de Cristo, porque ya hemos visto la benignidad de Dios para con nosotros a través de la Biblia, ¿no? A través de las Escrituras, pero también nuestra benignidad para con los otros, esa benignidad que debemos demostrar en nuestro hablar y esa benignidad también que debemos demostrar para con otros en compartir, en compartir. Esa palabra es para meditar, esta reflexión para que cada uno de nosotros veamos y lo que el Espíritu Santo nos hable a cada uno, trabajar sobre ello.